Teniendo esto, vamos a crear ahora lo que es la clase que va a hacer todas las ejecuciones de las sentencias a lo que es nuestra base de datos. Entonces, para esto creamos en modelo siempre, creamos una nueva clase y la clase se va a llamar usuario-operaciones. Si se fijan, el nombre es algo descriptivo para que nosotros podamos saber qué es lo que hace esta clase. Bueno, y teniendo esta clase, aquí vamos a usar lo que es nuestra conexión realizada en el segundo video tutorial. Vamos a utilizar la conexión. Si se fijan, vamos a la conexión, tenemos un método público que lo que hace solo es conectarnos, y tenemos un método de tipo conexión que nos retorna lo que es la conexión de nuestra base de datos. Teniendo esto, hoy lo que vamos a hacer es esta clase de operaciones va a heredar todos los elementos de nuestra clase conexión. Extends, y va a ser una extensión de conexión, que es nuestra clase de conexión para poder utilizar lo que es nuestra cadena de conexión. En esta parte de aquí vamos a definir varias variables. Statement, sentencia, y al enter, y me parece importar MySQL JDBC statement. Le doy enter y ya me importó lo que es el statement. ¿Qué significa statement? Es sentencia. Lo puse aquí en español. Esto lo que nos va a permitir es ejecutar lo que son todas nuestras sentencias SQL dentro de lo que es nuestro código Java. Este statement. Vamos a definir otra variable que va a ser de tipo result set, y se va a llamar resultado. De la misma forma, al enter, y result set va con S mayúscula, al enter, y importar java.sql result set. Damos en enter y ya importamos lo que es el result set. Y vamos a definir ¿qué hace este result set? Este result set lo que guarda, esta variable va a guardar todos los registros al momento de lo que nosotros hagamos este select, digamos. Vamos a borrar el web. Al momento de que nosotros hagamos este select a la base, nos devuelve una cierta cantidad de resultados. En esta ocasión solo nos devuelve uno porque solo hay un insertado en la base, pero él nos va a devolver un 20, 30 los usuarios que tengamos en esa tabla. Entonces esta variable va a ser la encargada de almacenar todos esos registros. Va a ser la encargada de almacenar todos los registros en base a la consulta que se vaya haciendo. Vamos a definir una variable de tipo int que se va a llamar retorno, y la vamos a inicializar en 0. ¿Por qué retorno? Recuerden que al momento de hacer una inserción en nuestra base de datos nos aparece esto, show rowing total, un total. ¿Por qué? Porque esos fueron las filas afectadas. Cada vez que hay filas afectadas en un insert, en un update nos aparece one row affected, que es una fila afectada. Entonces nosotros aquí hemos definido este de int, porque al momento de hacer una inserción, si lo inserta, esta variable va a tomar el valor de 1, si no va a quedar en 0, ya lo vamos a poder observar. Y vamos a definir otra variable aquí para hacer todo ordenado, string SQL, le vamos a llamar SQL sentencia.
En esta parte lo que vamos a hacer es las sentencias SQL, el insert, el update y todo lo que necesitamos hacer. Bueno, teniendo ya todas nuestras variables definidas, vamos a crear un método público, public, y va a ser de tipo int. Recuerden que al hacer una inserción nos manda un 1. ¿Por qué? Porque se afecta una fila cuando insertamos, pero si hay un error en la inserción nos va a devolver un 0 porque nada de la base de datos se tocó, no se insertó nada ni nada. Entonces va a ser de tipo int y se va a llamar insertar -usuario. Y me va a marcar error porque no hemos retornado nada. En esta parte de aquí, este método de tipo int va a recibir, fíjense bien en esto, va a recibir toda lo que es la clase usuario mapeo. ¿Por qué? Como parámetro, porque necesitamos todos estos valores. Recuerden que funciona como intermediario. Al momento de que el usuario le den insertar al botón, todo va a venir a caer a estas variables, a esta variable de aquí, pero de aquí con el set las añade lo que son a nuestras variables privadas, pero nosotros vamos a recuperar ese valor con el get. Entonces para esto vamos a definir, vamos a enviar como parámetro toda la clase usuario -mapeo. Ahí estamos enviando toda la clase, pero esta clase va a estar definida por una variable que se va a llamar mapeo. Si se fijan, ya me dejó de marcar error. Entonces ahora todos los atributos de usuario mapeo los tiene lo que es nuestra variable mapeo en esta parte. Si se fijan, he mandado como parámetro lo que es toda esta clase. Toda esta clase la mando como parámetro porque aquí es donde voy a usar todas las variables. En esta parte de aquí me marca error porque no he retornado nada, es de tipo int. Bueno, sabiendo que mapeo tiene todas las clases, miremos esto, mapeo punto, y si se pueden observar, tengo acceso a lo que son todas las variables que hemos definido. Claro que yo aquí no voy a usar ningún set, yo voy a usar get en esta clase. ¿Por qué? Porque yo necesito aquí recuperar el valor, no necesito añadir un valor a una variable, sino que recuperar el valor que vamos a añadir más adelante. Entonces para esto vamos a hacer, primero vamos a llamar a lo que es nuestra clase de conexión. This punto, recuerden que con this accedemos a de nuestra clase heredada. This punto conectar. Aquí estamos ejecutando nuestro método conectar, que es nuestra conexión a la base de datos. Teniendo esto, vamos a usar nuestra variable sentencia para crear sentencias. Entonces, sentencia va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Necesitamos en esta parte la conexión, porque recuerden, este método realiza la conexión. Aquí realiza la conexión, pero el método que nos envía la conexión es de tipo connection y se llama conectado. Entonces, en esta parte, this, recuerden la palabra this para acceder a los métodos o variables de nuestra clase heredada, punto, y nuestro método que retorna la conexión que se llama conectado, punto, y me aparecen diferentes opciones y le doy en create statement en esta parte de aquí, punto y coma. Esta parte me da un error, le doy al enter y le hemos puesto
Vamos a agregar la n aquí. Y ahí está. Nos marca un error porque necesita un casteo, dice. Damos el casteo y siempre nos sigue marcando un error. Veamos. Y nos pide tres cosas. Primero, add throws clause, que dice un SQL exception o un try catch. Entonces nosotros vamos a elegir show run statement with try catch en esta parte de aquí. Lo encerramos lo que es esta parte en un try catch. Aquí vamos a definir lo que es nuestra sentencia SQL. Entonces SQL va a ser igual SQL-sentencia va a ser igual a, y en esta parte vamos a definir lo que es nuestra consulta SQL. Insert into vamos a ver, se llama la tabla usuario. Y aquí recuerden que el ID es autoincrementable, entonces hay que definir manualmente los valores. Nombre, apellido, edad, correo y paz. Sería nombre, coma, apellido, coma, edad, coma, correo, coma y paz. Realizo el punto y coma aquí. Y en esta parte vamos a hacer el values. Y aquí vamos a evaluar lo que son nuestras variables. Les recuerden que esta variable mapeo contiene todos los datos de nuestra clase usuario mapeo. Vamos a hacer el values y en esta parte definimos esto. Bueno, recuerden que son datos que estamos insertando a una base de datos. Entonces para eso definimos dentro de los paréntesis comillas dobles, y dentro de las comillas dobles vamos a poner más. Y lo primero al primer dato que necesitamos acceder para insertarlo es al nombre. Entonces aquí colocamos la variable que es mapeo, que nos hace como una puerta, digamos, a todas nuestras variables de usuario mapeo, y vamos a recuperar el valor de nombre. Vamos a mapeo punto, y en esta parte le damos a un get nombre, porque con el get, recuerden, get es de recuperar y set es de colocar. No necesitamos hacer uso del set. ¿Por qué? Porque no vamos a colocar, sino que necesitamos recuperar el valor. Este set no lo hemos utilizado aún, así que no se preocupen. Solo recuerden que el get es para obtener el valor get nombre. Pero ¿qué pasa? Para hacer una inserción, este get nombre es de tipo string. Entonces aquí, fíjense bien, fuera de las comillas dobles vamos a colocar comilla simple. Coloco una comilla simple en esta parte de aquí, y en esta parte de aquí coloco otra comilla simple. Coloco una coma, y en esta parte nuevamente vamos a hacer comillas simples, y dentro de las comillas simples comillas dobles, y dentro de las comillas dobles más. Esa es la estructura que tenemos que seguir, porque son de tipo string. Si fueran de tipo int no necesitáramos las comillas dobles, pero son de tipo string. Mapeo punto get apellido, el apellido, vamos a definir una coma, y en esta parte es de tipo int, así que no vamos a necesitar las comillas simples en esta parte. Mapeo punto get edad,
porque edad es entero. Definimos otra coma, comillas dobles, y dentro de las comillas dobles el más, y aquí se me fueron las comillas simples que van afuera de las comillas dobles. Recuerden eso, no se vayan a confundir, que la estructura es comillas simples, comillas dobles y los más para concatenar. Mapeo, punto, y aquí definimos lo que es el correo, si no me equivoco. Edad, correo y el pass. Una coma y de nuevo comillas simples, dentro de las comillas simples comillas dobles, y dentro de las dobles más. Mapeo, punto, get pass. Y aquí ya definimos lo que es nuestra sentencia SQL. Si se fijan, mi variable de tipo string, en la que he definido la sentencia SQL. ¿Qué hacer para ejecutar esta sentencia? Bueno, aquí vamos a utilizar nuestra variable de tipo in, retorno. Recuerden que cuando una fila es afectada, o cuando hay una inserción o un update o un delete a nuestra base de datos, nos manda que una fila fue afectada. ¿Por qué? Porque una fila fue insertada, una fila fue eliminada, una fila fue actualizada. Entonces nosotros vamos a obtener ese 1 que al momento de hacer esta sentencia nos envía. Para esto vamos a definir retorno va a ser igual a ¿qué? A sentencia punto, y aquí quiero que se fijen en algo. Nos aparece execute update, pero también tenemos la opción de execute query, que bueno, no la veo por aquí. Execute update, nos aparece la opción de execute query. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre un execute query y un execute update? Porque son las dos que vamos a utilizar nosotros. Bueno, las execute update en esta parte de aquí se definen cuando nosotros hacemos una inserción, una actualización o un delete. ¿Por qué? Porque actualizamos lo que es nuestra base de datos. De la parte de Java, execute update es para esas tres cosas: insertar, eliminar y actualizar. Para que entonces se usa execute query. Execute query se utiliza para hacer selects, solo select, porque te envía una cantidad de datos, los cuales los tomamos con el result set. Pero ahorita solo vamos a hacer un execute update porque vamos a hacer un cambio a nuestra base de datos. Entonces definimos el execute update y ya me definió lo que es SQL sentencia, que es la que tiene la sentencia. Recibe, esto lo pude haber hecho dentro de estos paréntesis, solo poner comillas dobles y hacer la sentencia, pero por orden hice la sentencia aparte y después agregué la sentencia como parámetro a sentencia.executeUpdate. ExecuteUpdate, recuerden, se utiliza cuando hacemos cambios a nuestra base: insertar, eliminar, modificar y punto y coma. Este me sigue mandando error, entonces aquí vamos a hacer un return de nuestra variable retorno, punto y coma. Ya tenemos lo que es definida nuestra consulta de inserción a nuestra base de datos. Voy a guardar y ya no me aparece ningún error. Bueno, recapitulando, hicimos el mapeo de nuestros datos, hicimos lo que es nuestra clase de
operaciones que recuerden que mandamos como parámetro toda la clase, y esta variable obtiene todos los datos y métodos de nuestra clase. De ahí disconectar para crear la conexión, y en esta parte disconectado para utilizar la conexión. Recuerden que si no hacen el llamado a estos métodos, si este método no es llamado y este sí, este va a tirar un error, porque necesitamos crear la conexión, y este método es de tipo void, necesitamos ejecutarlo, y este es de tipo connection, que nos devuelve la conexión. Por eso no de una vez lo utilizamos en esta parte de aquí. Otra cosa importante, encerramos dentro de un try catch, y aquí podemos hacer un return también, return de retorno. Así por algún error o algo nos va a retornar 0. Si nos retorna 0 es que no se insertó a nuestra base de datos, pero si nos retorna 1 es que se pudo ejecutar esta línea de código y se insertó a lo que es nuestra base de datos. Bueno, muchas gracias por ver el video tutorial. Ya en próximos video tutoriales estaremos definiendo lo que es en nuestra clase controladores, los servlets, y en la web page estaremos ya haciendo lo que es el formulario para utilizar lo que es esta clase y el mapeo de nuestros datos.